tenemos un problema grave como especie humana, ¿no? Y tenemos que resolverlo, sí o sí. Yo activo por el ambiente porque creo en pelear por nuestro futuro y en diseñar un futuro sostenible. Creo que la única forma de visibilizar un futuro para nuestra generación y las que vienen es coexistir con la naturaleza como parte de ella. Me movilizo por el cambio climático para poder tener un mañana y no desperdiciar este planeta tan hermoso que tenemos. Decir y hacer con la misma potencia. Esa es nuestra conversación. Sábado Verde, radio y podcast. Nos hemos preguntado muchas veces durante la pandemia, seguramente ustedes desde sus casas, ¿qué pasa con la eficiencia energética? Aquello que nos preocupamos por tener un hogar lo mayor eficientemente posible cuando se trata de enchufar los aparatos, de prender las luces o lo que tengamos. Y por otro lado, lo que surge también es cuando vuelva la normalidad, entre comillas, y en los términos que vuelva, si la desesperación por recuperar lo perdido en el campo de la producción y el trabajo hará que esa eficiencia se dispare, es decir, que no podamos controlarla ni seguir con esos planes que son tan necesarios. Así que le vamos a preguntar a un especialista, Carlos Tanides, sobre esos dos aspectos. ¿Qué pasa en tiempos de pandemia con la eficiencia en casa? A mí me da la impresión que estamos consumiendo mucho más que lo habitual. ¿Y qué puede pasar en el área de las industrias? Es especialista en ambiente, clima y energía de vida silvestre. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Sergio. ¿Me escuchan? Perfecto, con mucha claridad. Un placer participar de esta discusión de paradigma que tienen ustedes. Qué bueno que te podés sumar. Y bueno, como el invitado anterior nos invitaba de algún modo a concebirnos un poco como caracol, ¿viste? Atender la casita interior, la que llevamos con nosotros primero. La idea es que hablemos eso de nosotros y nuestro comportamiento en relación a la eficiencia y la pandemia, ¿no? Bien, a ver, tratando de seguir un poco en línea con la introducción que hiciste vos, ¿qué es lo que sucede con el consumo en los hogares? Sí, yo creo que muy probablemente el consumo en los hogares haya crecido porque estamos todo el tiempo dentro de nuestras casas, siendo que antes pasábamos muchas horas en otros ámbitos. Entonces lo que ocurre en rigor es que hemos trasladado el consumo que había en otros lugares fundamentalmente a nuestros hogares, o en gran parte a nuestros hogares. Pero, si vos ves en términos generales, el consumo ha bajado porque, bueno, hay menor actividad y todos esos viajes, por ejemplo, que realizábamos para ir a nuestros hogares han disminuido muy fuertemente. Y los viajes representan un consumo muy grande. En realidad es el principal sector de consumo de la Argentina, es el transporte. El segundo es la residencia y el tercero es la industria. Normalmente uno piensa que la industria consume más que los otros, es el tercer sector de consumo. Así que en ese sentido, bueno, hay una disminución del consumo en términos generales. Cuando hablamos, y se está hablando todo el tiempo, cada vez con mayor insistencia, de reactivar la economía ya en otro plano, ¿estamos frente a un riesgo? Sí, claro que estamos frente a un riesgo. Por supuesto que la economía se tiene que reactivar de alguna manera. El tema es si nosotros vamos a pretender reactivar la economía mirando las cosas que hacíamos anteriormente, o vamos a tratar de dirigir ese impulso económico a la agenda del siglo XXI. Yo escuchaba a Cristian anteriormente, y nosotros estamos parados en un modelo que es de mediados del siglo XX, y lo que se pretende de alguna manera, o que muchos pretenden, es que este modelo se proyecte todavía 30, 40 años en el futuro, o sea que pretenden que tengamos un siglo de modelo basado en lo que nosotros
era en lo que era apropiado para el siglo XX, pero no para el siglo XXI. Ya pasaron 20 años del fin del siglo XX, valga la coincidencia. Entonces, el impulso económico, lo inteligente y lo que estamos tratando de hacer es que se dirija hacia las actividades propias convenientes del siglo XXI, que son todas estas que están mencionando ustedes en este programa y en los distintos programas. Ahí hoy temprano anunciábamos lo que es ya parte de una realidad entre nosotros, ¿no? La puesta en funcionamiento del parque solar más grande que va a tener Latinoamérica en Jujuy, que va a inyectar energía del sol, básicamente, al sistema interconectado nacional. ¿Cómo juega en este esquema que nos estás proponiendo pensar esto, Carlos? Bueno, mira, hay en el tema energético hay varias aristas que tener en cuenta. Básicamente las dos más importantes o más conocidas son la producción de energía y el uso de la energía. ¿Sí? Tenemos que trabajar de las dos de la misma manera y en la misma magnitud. En general, nosotros pensamos en la producción, incluso en los términos que tienen que ver con sustentabilidad. Primero pensamos en la producción en solar, eólica, etcétera, y no nos damos cuenta que todo eso va a consumirse en algún sitio y que hay mucho que hacer porque hay mucho derroche energético. Pero yendo específicamente a lo solar y a este parque que se está inaugurando, este es uno de los elementos clave. Y la posibilidad de haberlo materializado indica varias cosas, o nos señala un camino que es muy interesante. Por un lado, que esto se puede realizar, que es factible, que es viable. Todavía escuchamos voces que nos dicen que es imposible basarnos en las energías renovables. Por supuesto que no lo podemos hacer inmediatamente, pero es viable. Otra cosa que nos está señalando es que esto se puede realizar en un lugar muy distante del centro de consumo, en una geografía que normalmente no está desarrollada y que nos da la posibilidad, todo lo que son las energías renovables, de hacer un desarrollo armónico del tema energético, no concentrar toda la generación en un punto, con todos los problemas que genera una centralización masiva como se pretende hacer con Vaca Muerta, sino aprovechar las características, distribuir esta actividad, aprovechando el viento en el sur, la biomasa en el centro del país, el sol en el norte, lo cual genera la posibilidad también de distribuir la población en forma armónica. ¿Sí? Permitiría también, si nos desarrollamos inteligentemente, armar un polo en esa región, un polo científico y tecnológico que tenga que ver con todos los recursos que existen en la provincia de Jujuy. Sí. Esto es realmente una muestra de las posibilidades. Y te voy a dar un dato que a mí siempre me llama la atención. Uno de los países líderes en energía solar es Alemania. Alemania tiene el nivel de insolación de la provincia de Santa Cruz. Imagínate. De la provincia de Santa Cruz. Imagínate el recurso solar que tenemos en la Argentina, Sergio, pensando en todo lo que tenemos al norte de Santa Cruz, que es infinitamente más grande que lo que tiene Alemania. Tenemos un recurso... Estábamos hablando del parque que se acaba de inaugurar, por lo menos la inyección de energía, que tiene 1 millón de paneles solares. Estos son 300 megavatios de potencia. ¿Cuánto es eso? ¿Se puede comparar con qué, Carlos? Mira, yo acabo de hacer una cuentita para ver cuánto daba. Es aproximadamente el consumo de 11.000 hogares en la ciudad de Buenos Aires. Y te hago esta aclaración, porque la ciudad de Buenos Aires es un punto de mucho consumo en el país. Esa es la ciudad que más consume per cápita en el país. Si nos lo referimos a otras ciudades del interior de la Argentina, bueno, podríamos estar hablando de cantidades mayores, representaría tal vez 15.000 o 20.000 hogares aproximadamente. No, es impresionante. Me gustaría terminar, tenemos pocos minutos, con esto que vos en el arranque decías sobre que si reactivamos la economía en el mismo sentido, estaremos yendo a un modelo inviable.
Concretamente, ¿qué podrías citar para contraponer ese modelo inviable al cual hacías referencia? Nosotros empezamos hablando de producir los alimentos de otro modo, por ejemplo. Bueno, mira, voy a ir a tres ámbitos, dos técnicos y uno que no es técnico. El primer ámbito técnico, vuelvo al tema de la eficiencia energética. Si nosotros en Argentina, Sergio, aplicásemos las políticas que se están aplicando a nivel mundial, el promedio de las políticas a nivel mundial en la eficiencia energética, podríamos en los próximos 30 años no aumentar el consumo de energía del país, suponiendo que el país crezca a un ritmo del 2% anual. Esta cuenta está hecha, después te puedo pasar información. Entonces, podríamos estabilizar el consumo. Sepamos que en Estados Unidos, en Europa, el consumo de energía en los últimos 17 años bajó el 7%. Bajó el consumo de energía en los últimos 17 años. Lo otro es la promoción de las energías renovables. Este es un ejemplo. Lo solar, todo lo que es distribuido es mejor que lo centralizado, todo, ¿no? Distribuir el poder político, el poder económico, el poder energético, la concentración, el conocimiento, siempre distribuido genera otras posibilidades. Entonces, eólica, solar distribuida, biomasa, todas las opciones, almacenamiento de energía, todas políticas que hay que desarrollar, que hay que ir implementando efectivamente desde ahora. Ya están planificadas, hay que implementarlas. Y en relación con esto, último, de implementarlas, entonces tenemos que conseguir, Sergio, y acá me salgo de lo estrictamente técnico, que las decisiones políticas vayan en esta dirección. Porque en este momento las decisiones están siendo tomadas, no en este momento, desde hace mucho, desde siempre, por pequeños grupos que no permiten que estas opciones se desarrollen. Entonces, la propuesta para mí sería incluir en el ámbito de las decisiones políticas los distintos sectores que tienen capacidad de opinar. Estamos hablando de muchas instituciones, en el caso energético, pero es válido análogo a otros, a la academia, a las instituciones ONGs que trabajan en el tema. No digo todos los 45 millones de habitantes, pero hay mucha gente que puede opinar con fundamento respecto a lo que hay que hacer. Y te puedo asegurar que en ese caso, si vos ampliás la base de toma de decisión y no queda circunscripta a 2 o 3 corporaciones que son las que terminan manejando esto, tendrías decisiones muchísimo más inteligentes y muchísimo más sustentables. Entonces, ahí hay un cambio. Estamos hablando de cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Que es otro tema. Estás hablando de gestión. Estás hablando de gestión, Carlos, de una organización diferente, que salga de esos actores sumamente interesados, qué sé yo, para citar alguno que la gente por ahí tiene en la cabeza, el grupo de los ex ministros de Energía, que hicieron todo como se hacía siempre y siempre aparece alguno con una nueva receta. Y el grupo de los que gestionan el poder y los que tienen los intereses, los que venden equipos, nos estás proponiendo una visión más transversal para poder gestionar con eficacia. Así que lo agradecemos especialmente. Es el final del programa, casi nos queda como conclusión. Un gran abrazo, Carlos. Bueno, Sergio, un placer. Muchos saludos a todos. Carlos Tanides, especialista en ambiente, clima, energía de vida silvestre.